Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto poder saludarles nuevamente en nuestro programa Efecto Dominó, segunda temporada. Me da mucha alegría que ya estés conectado con nosotros, dispuesto a escuchar este tema tan interesante que el día de hoy estaremos desarrollando. Así que te invito a que compartas esta transmisión con tus conocidos, con tus amigos y que ellos también sean partícipe de lo que el día de hoy vamos a estar platicando. Quiero hacerte rápidamente un resumen de lo que estuvimos hablando el martes pasado en nuestra transmisión de temperamentos. Esa ocasión conocimos los 4 temperamentos como el colérico, el flemático, el melancólico y el sanguíneo, y cómo podemos ayudar a potencializar estas virtudes que trae cada temperamento en los niños. Recordemos que el objetivo de Efecto Dominó es poder conocer, comprender y proteger a los niños y las niñas. Es por eso esta serie de temas que nos va a ayudar a conocer a cada uno de ellos y así darles una mejor atención. Yo te invito nuevamente a que compartas esta transmisión y muchos más puedan conocer de cómo pueden ayudar a los niños y las niñas. Doy la bienvenida a todos los que nos ven desde la ciudad, que somos de Tuxtepec, Oaxaca, pero también los que nos miran de otras ciudades, y quiero nombrar especialmente a los que nos están mirando desde Chile. Gracias por acompañarnos. Yo sé que para nosotros son las 7 de la noche y para ellos pues ya pasan de las 10 de la noche, ¿no? Entonces muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bien, vamos a conocer el tema del día de hoy. Estamos de vuelta y en esta ocasión, como ustedes pueden ver, tenemos a la profesora invitada en este programa y quiero darle la bienvenida a Arely Jaramillo, que es profesora de educación diferencial y ella está conectada con nosotros desde Concepción, Chile. Bienvenida, Arely, a nuestro programa de Efecto Dominó. Es un gusto poder tenerte con nosotros. Nos da mucha alegría que puedas hacer este espacio y compartir con nosotros de tus conocimientos. Muchas gracias. Es un gusto también poder compartir con ustedes y haber aceptado la invitación de estar aquí. Bien, a mí me da mucha alegría saber que podemos contar con aliados desde diferentes partes del mundo, ¿no? Y en este caso de Chile en especial, de saber del trabajo que realizan a favor de los niños, ¿no? De cómo también ustedes cuidan de ellos. Pero antes de entrar al tema, me gustaría que pudieras comentarnos un poquito acerca del trabajo que tú realizas
para que los que nos están escuchando y nos están viendo en este momento puedan conocer un poco más del trabajo que tú haces. Bueno, yo soy profesora de educación diferencial. Trabajo con niños con necesidades educativas especiales y actualmente en este año no he estado trabajando en colegio, ya que el año pasado fui a estudiar a una escuela de misiones, por lo que llegué casi a fin de año y no he trabajado hasta ahora. Pero antes de haber estado ahí trabajé 3 años en un colegio donde pude compartir con niños de diferentes edades y con diferentes trastornos también. Eso es más o menos el trabajo que he hecho hasta ahora. Ok, muchas gracias, Arely. Y creo que las experiencias que tú has tenido y ese trato especial que has tenido con cada uno de los niños nos va a enriquecer sin duda alguna en este programa. Y como ya pudieron ver, el tema de hoy es conociendo a los niños y vamos a hablar de la personalidad. Como mencionaba hace un momento, el martes pasado hablamos acerca de los temperamentos y cómo poder identificarlo en los niños. En esta ocasión vamos a estar hablando, Arely, la profesora nos va a estar compartiendo acerca de la personalidad. Y pues vamos a iniciar con la pregunta más necesaria. ¿Qué es la personalidad? Adelante. Bueno, la personalidad, hay muchas teorías sobre la personalidad y sobre lo que es la personalidad. Yo estudiando algunas me quedé con la de un psicólogo que habla sobre la personalidad, que es la teoría de Jung. ¿Y por qué la elegí? Porque encontré que es una teoría fácil de entender, tiene un sentido práctico y se puede asociar a las diferentes conductas de las personas, que eso es lo que nos lleva a ver qué es la personalidad, que son las conductas que tienen las personas. Ok. Es que estoy anotando, No, por eso de una vez también hago mis anotaciones para las próximas preguntas que puedan salir. Ok, gracias. Nos comentas acerca de la personalidad que tiene que ver con las conductas. ¿Tú podrías mencionarnos si hay diferentes tipos de personalidades? Pues todos somos diferentes, ¿no? Hablando aparte del temperamento, ¿qué personalidades existen? ¿Cómo podemos identificarla? ¿Podrías ahondarnos un poquito más? Sí, bueno, según la teoría de Jung, la personalidad la podemos clasificar en 2 partes. Una es la introvertida y la otra es la extrovertida. ¿Qué quiere decir? La introvertida, este tipo de personas son aquellas que pasan mucho tiempo en contacto con su mundo interior. Disfrutan de la compañía, pero prefieren estar más tranquilos. O sea, ellos les gusta compartir en grupo, pero si los hacen elegir entre estar con un grupo de personas o estar en su tranquilidad y solos, van a preferir estar solos. Son personas a las que no les gusta ser el centro de atención. Todo lo contrario a los extrovertidos, porque ellos ponen mucha atención en el plano exterior. Son aquellos que disfrutan de pasar tiempo con las demás personas, hacer nuevos amigos, y una de las cosas que los caracteriza mucho de ellos, que son líderes innatos. En el grupo donde estén, se van a reflejar como líderes. A la vez, de estas 2 clasificaciones, tenemos 4 rasgos de la personalidad. El primero es el rasgo del pensamiento, que es un rasgo racional. El individuo ejecuta su tarea vital bajo la guía de una reflexión intelectual. O sea, son aquellos que necesitan dar el sentido a las cosas. Son personas objetivas, no subjetivas, por eso se dice que son más racionales. El segundo es el que está ligado al sentimiento. Son personas que están ligadas a sus emociones, son emocionales. Estos individuos encuentran el significado de las cosas según los sentimientos.
Y esto es independiente del estímulo externo. En tercer lugar, tenemos la sensación, el rasgo de la sensación, que son las personas que viven de acuerdo a sus experiencias. Son individuos altamente sensoriales, o sea, todo lo que a ellos les hace sentido es lo que está ligado a los sentidos, a los 5 sentidos. Encuentran el significado de las cosas según como ellos lo sintieron. Y en el cuarto lugar está la intuición, que son personas que están pendientes del futuro. Sus percepciones son inconscientes y sus decisiones son basadas en pensamientos espontáneos, en lo que ellos piensan en el momento, sin necesidad de encontrarle razón a lo que pensaron. Tenemos la clasificación de las dos que son el introvertido y el extrovertido y las 4 categorías. Ahora, a la vez, con todo eso, podemos formar 8 categorías de personalidad, ¿ya? La primera es el pensamiento introvertido. ¿Qué quiere decir esto? Estas personas tratan de comprenderse a sí mismas formulando sus teorías personales y priorizan el factor subjetivo. O sea, ellas están interesadas en las ideas que ellos tienen en lugar de los hechos. Dan un gran valor a su realidad interior y poco a la exterior. Y lo que a ellos los identifica mucho es que no son capaces de lograr expresar sus sentimientos. Ellos no lo logran sacar hacia afuera. El pro que ellos tienen es que son capaces de profundizar y reflexionar, pero el contra es que no logran expresar sus sentimientos, lo que los lleva también a no tomar en cuenta a las demás personas. Por algo se encuentran en la categoría de introvertidos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos trabajar con ellos? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer con ellos? Es entrenar la capacidad de exponer sus emociones, pensamientos e ideas. Por ejemplo, para lograr que un niño pueda exponer sus pensamientos, tenemos que comenzar dando nosotros el ejemplo de esto. Expreso un pensamiento mío sobre algún tema o situación determinada y luego le puedo preguntar, ¿qué estás pensando tú sobre esto? Y ahí al mismo tiempo se le puede ir aplicando técnicas de validación. Por ejemplo, ir asintiendo con la cabeza mientras él está hablando, para que así él logre sentir que nosotros estamos entendiendo lo que él nos está diciendo. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, perfecto. Me quedé con lo que decías, ¿no? De cómo de esas dos que explicabas, ¿no? Introvertido, extrovertido y los 4 rasgos se derivan más, ¿no? O sea que hay mezclas. Hay mezclas. Exacto, y cómo poder, ahora me gusta lo que estás haciendo, ¿no? Que nos vas explicando y al momento nos vas diciendo cómo ayudarlos, porque a veces decimos, es que este niño es así, y a veces hasta lo fichamos, ¿no? O le ponemos ahí el de que no es como este y empezamos a seleccionar, pero realmente es porque tienen una personalidad única, ¿no? Son únicos, no son así como robotcitos hechos en serie. Y me encanta así como lo estás diciendo, así que adelante, está muy claro. Y solamente comentarle a los que nos están escuchando, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, lo pueden hacer. Nosotros con gusto vamos a leerlos y Arely va a estar respondiendo. Y sí, ya pusieron, sí se entiende. Así que adelante, Arely, adelante. Bueno, la segunda categoría es el pensamiento extrovertido. Vimos el pensamiento introvertido, ahora vamos a ver el pensamiento extrovertido. Ellos se rigen a sí mismos según sus reglas y principios fijos. Requieren de datos objetivos para formular su pensamiento. Son capaces de exponer sus ideas. Al contrario del anterior, ellos sí son capaces de exponer sus ideas. El pro que ellos tienen es que son capaces de reflexionar y exponer sus ideas basadas en las deducciones de su razonamiento. El contra de ellos es que al expresar mucho pueden lograr llegar a minimizar a las demás personas que los rodean.
Ahora, ¿cómo nosotros podemos abordarlos o qué es lo que nosotros tenemos que hacer con ellos? Es entrenar la capacidad de liderazgo que ellos tienen para poder escuchar a las demás personas. Porque vimos que los extrovertidos tienen una capacidad de liderazgo innata. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Potenciar eso para que ellos no minimicen a los demás y puedan lograr llegar a ser líderes buenos. Ahora, un ejemplo de esto es que nosotros podamos generar estrategias de turnos cuando haya trabajos en grupo o en parejas, porque como ellos no logran respetar estas cosas, nosotros tenemos que potenciar esto, donde cada uno tenga tiempo para expresar sus ideas y hacerles entender que las ideas de todos son importantes. Por ejemplo, que cada uno tenga un minuto donde pueda expresarse y acabado ese tiempo le toca al siguiente. Ese es un ejemplo práctico para poder trabajar con niños con este tipo de personalidad. Ahora la siguiente es el sentimiento introvertido. Se van mezclando. Sentimiento introvertido. Es una función enjuiciadora que busca la armonía con sus creencias y valores, los cuales son únicos y no se basan en valores externos, porque son introvertidos, o sea, se basan en los valores internos de ellos. Son individuos callados, no son muy accesibles, son difíciles de comprender y tienden a ser personas melancólicas. Probablemente ellos piensan que solo a ellos les pasan las cosas y como no lo comunican, no logran empatizar con el resto. ¿Cuál es el pro de estas personas? Es que logran conectar y identificar sus emociones, pero el contra es que no logran conectar con las emociones de los demás. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es potenciar la capacidad de empatizar con el resto, haciéndoles notar que no son los únicos a los que les pasan esas cosas. Por ejemplo, si se encuentra un niño que está sentado en un rincón llorando solo, se le puede abordar primero invitándolo a expresar qué es lo que está sintiendo. Cuando el niño logra expresar eso, de qué es lo que él está sintiendo, podemos contarle alguna situación similar que nosotros hayamos pasado, o si el niño es muy pequeño, podemos contarle un cuento donde se vea reflejada esta situación, que lo pueda a él llegar a ver que los otros también pueden sentir lo que él está sintiendo y que a pesar de eso siguen adelante, para que no queden encasillados en esa situación. ¿Ya? Ahora vimos el sentimiento introvertido, ahora viene el sentimiento extrovertido. Son personas que están interesadas en las relaciones humanas, además de ser altamente empáticas. Al contrario de la anterior, que no son empáticos, ellos son muy empáticos y les gusta disfrutar de la compañía. El pro es que son altamente empáticos. Ahora el contra es que ellos, al ser muy empáticos, pueden llegar a interesarse demasiado por tener buenas relaciones y tener buena empatía, pero no necesariamente se interesan en su propio desarrollo personal. O sea, ellos quieren agradar al resto, pero quizás pueden dejar de lado lo que ellos están pasando internamente. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es fomentar la introspección y las metas personales, porque eso es lo que ellos están fallando. Ejemplo es, por ejemplo, en determinadas situaciones, intervenir haciéndoles preguntas que aterricen lo que él está haciendo. Siempre preguntas enfocadas a metas cortas. Por ejemplo, ¿para qué estás haciendo eso? ¿Qué quieres lograr? Cosa que él logre entender que lo que él siente también es importante, no solamente lo que sienten las demás personas. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Sí? Ya. Después viene la sensación introvertida. Son quienes ponen énfasis en las experiencias, pero en la experiencia subjetiva más que en la objetiva, pues se nutren de sus impresiones sensoriales e internas. Esta es una personalidad típica de los músicos y los artistas. O sea, es lo que ellos sintieron. Por ejemplo, cómo escuchan una canción, qué es la vibración que sienten ahí según lo que ellos sintieron, cómo le vibró la canción, ellos la determinan si es buena o es mala. El pro
es que ellos tienen una alta capacidad creativa, son muy creativos, pero el contra es que la subjetividad de la interpretación los lleva a evaluar todo según como ellos lo sintieron. Son personas muy subjetivas, no son objetivos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Entrenar la objetividad, siempre ir potenciando lo que está más bajo en ellos. Ejemplo, dejar tiempo para hacer actividades que le agradan, pero luego de haber hecho las que son encomendadas, aunque no le agraden. Por ejemplo, pintar luego de haber ordenado los juguetes. Jugar al fútbol después de haber cumplido con las tareas de matemática, que quizás no le importa tanto. Ir potenciando esas áreas que no le importan quizás con algo que sí le gusta. Después viene la sensación extrovertida, que es una personalidad que pone énfasis en las percepciones que le provocan las realidades tangibles. Les gusta interactuar con los demás. El pro de estas personas es que le dan importancia a las cosas y a las situaciones, o sea, a lo tangible. El contra es que pueden generar un excesivo apego a las cosas y a las personas, los que le genera dependencia de eso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Fomentar la independencia y la seguridad personal. Por ejemplo, asignarle tareas que solo ellos deben cumplir, por ejemplo, creando un horario de metas y tareas en donde él pueda ir marcando cada vez que vaya cumpliendo con una de ellas, y así podrá ir logrando independencia y no va a depender de las personas ni de las situaciones que vaya viviendo. Después viene la intuición introvertida. Esta función es asociada a las personas que son soñadoras, a los artistas, son fundamentalmente subjetivos e inestables en las relaciones personales, están más enfocadas en el futuro que en el presente. Por eso se dice que son asociadas a las personas que son soñadoras. El pro es que tienen una capacidad de proyectarse y son muy creativos. ¿Cuál es el contra? Es que no viven el presente, tienen un alto riesgo a la frustración por no vivir del presente y pueden llegar a perder el valor de las cosas que están pasando hoy, porque están preocupados del mañana. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Plantearle metas realistas y alcanzables con el fin de evitar que ellos se frustren y generar conexión con quienes los rodean y así logren concretar las acciones que ellos quieren llevar a cabo. Por ejemplo, plantear metas cortas que lo acerquen a lo que quieren lograr y juntarlo con pares que tengan los mismos intereses. Por ejemplo, una niña que es soñadora, que ella sueña con ser bailarina y lo único que quiere es bailar todo el día y no le interesa nada más que bailar, se le tiene que hacer notar que para cumplir esa meta de ser bailarina, ella también en estos momentos tiene que cumplir con ciertas etapas de su vida diaria. Por ejemplo, tiene que dedicar tiempo a practicar diariamente, pero también tiene que descansar, tiene que alimentarse bien, tiene que cumplir con tareas en su casa, con las tareas del colegio, y así que ella se vaya dando cuenta que esas cosas son importantes para lograr llegar a la meta que quiere. Y por último, está la intuición extrovertida. Esta genera una amplia gama de posibilidades en el mundo objetivo. Se caracteriza por emprender todo tipo de proyectos y permanece hasta que los proyectos que se planteó los cumpla. Les gusta arriesgar, vivir nuevas aventuras y transformarse. El pro es que ellos terminan todo lo que empiezan. Si ellos se plantearon una meta, ellos no van a parar hasta cumplir esa meta y son eficaces en generar cosas concretas. ¿Cuál es el contra? Que puede llegar a generar situaciones de estrés producto de la gran cantidad de compromisos que abarcan. Puede llegar a imponer sus ideas por sobre los demás. Lo que nosotros tenemos que hacer es que ellos logren generar empatía, que logren potenciar la capacidad de escucha activa y tomen tiempo para reflexionar, ya que ellos son más de acción que de reflexión. Tenemos que generar que ellos logren reflexionar sobre los proyectos a los cuales ellos quieren emprender. Por ejemplo, enseñarle a generar lluvia de ideas con sus pares,
porque así logramos potenciar el que ellos se ordenen y también que tomen, le den importancia a las personas que los rodean. Escoger las que son viables y finalmente elegir la que puedo lograr. Esto va a desarrollar la capacidad de planificación a la vez que va a valorar las ideas de las demás personas. ¿Ya? Esas son las 8 categorías de la personalidad que tiene esta teoría. Ahora, el gran mito de la personalidad es que la personalidad no puede ser modificada. Hay muchas personas que piensan esto, pero la persona puede cambiar el modo en que reacciona a las diferentes situaciones, ya que la personalidad es moldeable. Es por esto que es necesario un buen acompañamiento y estimulación. Por eso yo les nombraba los ejemplos y los tips de lo que nosotros tenemos que ir potenciando en ellos. Porque si la persona tiene un buen acompañamiento y una buena estimulación, si el niño tiene esto, va a poder modificar su personalidad potenciando las cosas buenas. Ahora, otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es que si bien existen estas 8 categorías, no significa que el niño tenga una sola de estas personalidades. Puede tener más de una, puede tener 2, 3, las puede tener todas, pero siempre va a haber una que va a sobresalir sobre las otras. Pero eso no significa que no las tenga todas. Y ahora, por último, también tenemos que tomar en cuenta que aunque una persona pueda cambiar algunos aspectos de su comportamiento, que los llevan a cambiar, o sea, los llevan a tener un cambio en su personalidad, el cambio nunca va a ser inmediato. Esto es progresivo y tenemos que tener paciencia en acompañar al niño y en darle una buena estimulación para que pueda ir moldeando su personalidad y potenciando lo que necesita ser potenciado. Es eso lo que les podría decir, no sé si hay alguna duda. Bien, no, al contrario, yo creo que lo dijiste muy, muy claro y apenas te iba a preguntar lo que comentabas al final, ¿no? Acerca de que un niño puede tener más de una de estos rasgos, ¿no? Hace unos días atrás, ya meses creo, encontramos un test precisamente de personalidad, ¿no? Y ya ves que luego uno así como, a ver, ¿qué me sale, no? Y uno se pone ahí a buscar y cuando te sale te das cuenta que ahora sí que, bueno, según el test, no sé hasta qué punto es confiable, ¿no? Pero según lo que te sale, marca las personalidades que tienes, ¿no? Y te va diciendo, no, tú tienes por el tipo de preguntas o las respuestas que das a las preguntas que te dan en el cuestionario. Y a mí me gustaría que pudieras tú ayudarnos y a los que nos están escuchando, ¿cómo pueden identificar los papás o los que trabajan con niños? ¿Qué personalidad tiene el niño que está ahí? Como hemos mencionado, ¿no? Está el temperamento también, que juega un papel muy importante, ¿no? Todo es un conjunto, pero ¿cómo podemos ir identificando qué puede darnos luz a saber, esta es su personalidad? Claro. Bueno, aquí lo más importante es siempre observar al niño. Es observarlo, cómo él se comporta, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, la manera en que él se expresa o en la manera en que no se expresa, porque no todos los niños van a expresarse. Por algo tenemos niños que son introvertidos y niños que son extrovertidos, y de esa manera ir nosotros dándonos cuenta de cuál es la personalidad del niño. Y como decíamos, la personalidad va a ir cambiando en el tiempo, porque es moldeable, no es algo que sea permanente, es algo que va a cambiar. Y eso también depende de su entorno, de cómo es su familia, de cómo se comporta con sus amigos. Tenemos que siempre al niño observarlo en las distintas áreas de su vida, no solamente enfocarnos cómo se comporta en el colegio, sino cómo se comporta en la casa, cómo se comporta jugando con los amigos en la plaza. Tenemos que tomar todas esas variantes y así ir mediante la observación
poder darnos cuenta cuál es la personalidad que tiene el niño, cuáles son los rasgos que tiene, y de esa manera también ver qué es lo que yo tengo que potenciar para que siempre esto va a ser en pos de que el niño pueda ir superándose y siendo mejor cada día. Sí, claro. Y sobre todo porque es necesario conocer, ¿no? Conocer esto para poderlos atender de una mejor manera, de poderles dar una atención que ellos necesitan y pues poder ser tratados así como son auténticos. Yo quiero dirigirme en este momento a los que nos están escuchando, que nos están viendo. Si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, puede hacerlo. Y también nos gustaría conocer si se identificaron con alguna de estas personalidades que ya se han mencionado. Si quisieran hacer alguna pregunta así como, ¿qué puedo hacer? Yo tengo un niño con tal personalidad. Si ustedes tienen preguntas y dudas, pueden hacerlas y queremos pues poder leerlas, poder escuchar que de parte nuestra esa respuesta que están buscando. Creo que ha sido muy, muy claro el tema, muy digerible, porque a veces es lo que tú comentas, ¿no? El hecho de que a veces leemos tanto y no sabemos exactamente de qué está hablando, pero así como fue en esa pausita, uno por uno, pues uno ya va identificando. Incluso yo creo que en este momento los que nos han estado escuchando han de haber dicho, yo soy no, yo soy así. Sí. ¿No? Entonces creo que eso es lo importante de este programa, poder ayudarles. Y sobre todo que tú fuiste dando también esa idea de qué pueden hacer para potencializar. No ver solamente lo malo que hay de tener o de poseer en esta personalidad, sino de que puede ser moldeable, como tú lo comentas. Y me gustó algo que decías, que todo va a lo que va a ayudar a moldear ese temperamento es el acompañamiento y la estimulación que tenga el niño y la niña. O sea, qué tan importante es nuestro papel, ya sea como maestros, como padres, como personas que están cerca de un niño, qué tan importante es nuestro papel para que ellos puedan tener esa personalidad moldeable, pero hacia una potencialización correcta. Porque así como lo dijiste tú, también sabemos que puede ser pues algo incorrecto, ¿no? Claro. Sí, por eso es importante, es muy importante y necesario tener un buen acompañamiento y una buena estimulación hacia los niños. Es muy importante, porque de eso va a depender el que logremos potenciar a nuestros niños y que ellos puedan moldear su personalidad de buena manera y que logren ser personas exitosas en el futuro, que no se frustren, sino que ellos puedan también moldearse a las diferentes situaciones a las que se enfrenten. Exacto, creo que esa es una de las cosas que está pasando ahorita. Tú decías que todas las personalidades dependen de un entorno. Y ahorita en estos tiempos que es todo tecnología, todo más accesible, más rápido, pues también influye en el comportamiento. Y a veces el hecho de que el niño no tenga todo al momento o no le salgan las cosas al momento de que quiere hacer un dibujo, no es lo mismo estar dibujando que darle el clic a la compu y tengas los dibujos que quieres. Y eso ha creado frustración en los niños. Está creando así como que no puedo, pues ya. Entonces son cositas que realmente sí se están enfrentando los niños en estos momentos con el entorno que se está viviendo. Justamente. No sé si quieres añadir algo más a esta plática que pudiera ayudarnos más a aquellas personas que nos están viendo.
Eh, bueno, básicamente es que tengan en cuenta que esta igual son teorías sobre la personalidad, existen muchas teorías sobre la personalidad, por lo tanto no es un absoluto. Y lo importante aquí es que nosotros logremos identificar cuáles son las personalidades de nuestros niños, pero que no los encasillemos en una. No encasillemos, no, este niño es extrovertido y él es así y no es nada más, sino que entendamos que puede tener más de una de estas características, porque son características, y esto es lo que genera un cierto equilibrio en la persona, porque si no seríamos todas personas desequilibradas, si tuviéramos quizás solo una, porque es algo muy extremista. Entonces, que tengamos claro esto, que no encasillemos a los niños en esto, que logremos identificar cuáles son las personalidades que ellos tienen y seamos capaces de ser buenos elementos que logren potenciarlos, que logren acompañarlos y que estemos preocupados de eso. Ok, gracias. Antes, apenas estoy viendo las preguntas, no las había checado. Hay una pregunta, dice, ¿tendrás alguna técnica para saber qué tipo de personalidad tiene un niño de 5 años? Es que técnicas no hay. Técnicas como para saber la personalidad de un niño no hay. Como tú mencionabas, quizás hay test y esas cosas, pero para un niño lo mejor es observarlo y pasar tiempo con él. Solo de esa manera nosotros vamos a poder conocer a nuestros niños. Si nosotros pasamos tiempo con ellos y los observamos, vamos a lograr saber cuál es el tipo de personalidad que tienen, cuáles son sus necesidades, en qué tienen que ser potenciados, solamente con el acompañamiento y la observación. Ok, bien. A mí me gustaría poder, yo sé que queda grabado la transmisión y que las personas pueden volverla a ver, pero algo que me gustaría es poder tener lo que tú nos compartiste, así, y de esa manera también nosotros publicarlo, ¿no? Las personalidades, para que de alguna forma ellos puedan tenerlo escrito, ¿no? Bueno, como una publicación, y de ahí puedan ir a lo que tú dices, ¿no? Observar y ver, bueno, es esta. Observar y, bueno, puedo hacer esto, ¿no? A una manera de ayudarlos a ellos, ¿no? Que desean conocer. Otra, me gustaría que pudieras marcarnos la diferencia entre temperamento y personalidad. Porque, bueno, aquí, ¿por qué te lo hago? Bueno, porque aquí hay un comentario que dice, según mi test, el resultado fue que mi temperamento es flemático, pero me estoy dando cuenta que soy extrovertido. Y recordando un poco, ¿no? Que la persona tiene estos tres, ¿no? Lo que es temperamento, personalidad y carácter. Entonces, ¿pudieras hacer un poquito, marcarnos la diferencia que puede haber entre personalidad y temperamento? Bueno, el temperamento es algo innato de la persona. En cambio, la personalidad o el carácter es algo que es adquirido a través del tiempo, por eso es modificable. Esa es la diferencia entre los dos, es la gran diferencia. ¿Lo puedes volver a repetir, por favor, para que quede? Sí, el temperamento es innato de la persona. La persona nace con eso. Y el carácter o la personalidad es algo que el individuo adquiere en el tiempo. Por eso se puede modificar. Por eso es modificable. Ok, perfecto. Ahí está la diferencia para aquellos que todavía están como que un poquito revuelto, y es que es algo que desconocemos y siempre lo desconocido nos causa como ciertas dificultades, pero gracias por exponer. Vuelven a hacer preguntas. Sí, habrá, dice, algún material que nos ayude, nos enseñe a aprender, a identificar la personalidad de los niños. Dice, ya que esta plática es muy interesante. ¿Tú crees que haya algo que pueda ayudarnos un poco más para poder
trabajar con ellos para conocerles? ¿Material sobre esto? ¿A eso se refiere? Sí. Bueno, hay mucho material sobre la personalidad. Como decía anteriormente, hay muchas teorías sobre la personalidad que también nos ayudan a poder entender un poquito más los rasgos de las personas. Al final, casi todas nos llevan a lo mismo. Hay algunas que las desglosan en más categorías, hay otras que los desglosan en menos. Por ejemplo, esta nos lleva a 8 categorías, hay otra que tiene 3 categorías, pero al final van diciendo casi todas lo mismo. Pero hay mucho material sobre esto. Muchas gracias. ¿Alguna, bueno, hace un momento tú nos comentabas que escogiste el de... Si pudieras decirnos por si a alguien le interesa buscar el libro. Mira, yo no lo saqué de un libro, lo saqué de un estudio. Ajá. De un estudio de teoría de Jung. Y si lo buscan como teoría de Jung, hay mucho material, mucho material. Ok, ahí está el nombre. Déjame leerte otras 2 preguntitas que dice, ¿qué podemos hacer con los niños temperamentales y buenos para el berrinche? ¿O qué es bueno para los berrinches? Algo así creo que es la pregunta. No sé si... Sí, no, sí entiendo. Lo importante con este tipo de niños es también lograr identificar por qué el niño hace esto, por qué el niño se está comportando de esta manera, por qué está haciendo algún berrinche, para poder saber quizás qué es lo que está sintiendo por dentro, si está enojado, el poder saber cuál es la razón de su enojo, porque a veces también hay niños que se enojan, se frustran, hacen berrinches porque no logran identificar el por qué están sintiendo eso. Entonces ahí está nuestra labor de poder ayudarlo también a identificar estas cosas, y si él ya las logra identificar, hacerlo entender de alguna manera con cosas prácticas, también llevarlos a la edad que ellos tienen, porque no vamos a tratar este tema con un niño de 3 años de la misma manera que con un niño de 8 años. Entonces ver en la edad que él tiene, llevarlo a su realidad y hacerlo entender que de esa manera no va a solucionar ni un problema. Pero aquí lo importante siempre es que nosotros, como adultos responsables, no perdamos la calma ante estas situaciones, porque muchas veces nosotros perdemos la calma y eso hace que los niños se pongan peor. Y al final terminamos mal nosotros, terminan mal ellos y no llegamos a ni una solución. Gracias. Hay otra pregunta, una pregunta más. ¿Qué características o rasgos son de temperamento y cuáles de la personalidad? De temperamento y cuáles de la personalidad. Y creo que pues están interesados, ¿no? Y quieren saber qué características nos hace saber qué es el temperamento y cuáles son esas características que nos van a ayudar a conocer qué personalidad posee una persona. A ver, ¿cómo lo podemos describir? Bueno, es que el temperamento es lo que es innato, es lo biológico de la persona, es lo que con la persona nace, por lo tanto no se va a modificar con el tiempo, no puede ser cambiado por los actos, pero la personalidad sí, la personalidad es más como el individuo se comporta en las diferentes situaciones, cómo se expresa, y el temperamento. Espera, dame un segundito. Sí. Y el temperamento es más de la persona, porque la personalidad también va a variar según el entorno en que el niño se encuentre. No sé si se logra entender. Yo sí, no, espero que sí hayamos respondido a la pregunta, si no vuelva a escribir Matías Martínez,
si quedó claro. Y también te quiero invitar, bueno, los que tienen todavía esa dudita de qué es temperamento, qué es personalidad, hoy vimos la personalidad, pero puedes buscar en nuestro programa anterior, el 9 de marzo puedes encontrar los temperamentos. También ya se compartió este tema que también te va a ser de mucha ayuda, donde están descritos. Obviamente aquí Arely no puede abarcar todo lo que es temperamento porque está abarcando la personalidad. Hoy es exclusivo de la personalidad, pero puedes darte una vueltita en nuestra transmisión del 9 de marzo y encontrar acerca de los temperamentos. Y agradezco a Matías Martínez, Eliezer Moreno, Marimemu, Daniela Victoriano, a Ale, que hicieron las preguntas. Muchas gracias. Y bien, si no hay ninguna otra pregunta que puedan, que quisieran saber, pues yo quiero agradecerle a Arely por esta valiosísima información. Creo que es muy, muy importante. Esto nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y obviamente, de esa manera conocer a los niños y a las niñas. Eso es súper importante. Arely, si quisieras agregar algo más a este tema, un consejo que le puedas dar a los que nos están viendo, por favor. Sí, que sabe que justamente estaba leyendo un comentario acá que describe bien como la diferencia entre el temperamento y la personalidad, que dice, Natalia pone que el temperamento será lo que siento frente a una situación y la personalidad el cómo me comporto. Es justamente eso. Sí, es justamente eso. Esa es la diferencia. Ok, sí es cierto. Es que no había visto esas preguntas, pero hay una más adelante o atrás. Una pregunta antes de la que leías, la de diferencia entre temperamento y carácter. yo sé, está, ¿cómo se dice? Bien, estos temas no nos mueven porque casi no lo abordamos, pero pues ahorita estamos viendo qué importante es conocer, ¿no? Justamente. Entonces, si pudieras contestar a esta pregunta, diferencia entre temperamento y carácter. Temperamento y carácter. Ya, mira, el temperamento decíamos que es lo genético, ¿ya? Con lo que viene la persona. Es una dimensión somática de la personalidad, o sea, es lo que yo traigo según mi genética, ¿ya? El carácter es la forma habitual de reaccionar y actuar frente a los demás, ese es el carácter. Y la personalidad es nuestra forma de ser, es la integración de todos los rasgos en cómo nosotros nos comportamos. Esa es como la diferencia entre las tres. Al final las tres se complementan, por eso hay como una confusión entre una y otra, porque las tres nos complementan y nos hace ser como somos. Nos hace comportar de alguna manera en nuestras reacciones o cómo nos desenvolvemos en los diferentes entornos. Esa es como la diferencia entre las tres. Gracias. Eso es justo lo que pueden también encontrar en el programa anterior, ¿no? Acerca del carácter, igual hay una explicación. Y yo sé que este tema nos abre la mente, ¿no? Nos lleva a más preguntas y más inquietudes, pero créanme, para nosotros es un gusto, yo creo que para Arely poder aportar de su conocimiento para que nos abra ese panorama y podamos ser mejores nosotros y poder ayudar a los niños y a las niñas a ser mejores, como lo hemos dicho, a potencializar su temperamento, su personalidad y poder ser niños mejores de lo que están siendo ahora, ¿no? Yo quiero invitarte para que tú sigas viéndonos el próximo programa, el próximo martes. No te lo puedes perder. Tenemos invitada también de
de fuera del país y sobre todo hablando de inteligencias múltiples. Otro gran tema que necesitamos conocer. Arely, muchísimas gracias por acompañarnos. Excelente exposición, de verdad, muchas gracias. Creo que has dado y compartido de tu conocimiento y sobre todo tan claro para todas las personas que el día de hoy nos escucharon. Muchas gracias y recibe felicitaciones de las que están ahí en el chat, de las personas que te felicitan por compartir claro y este tema tan importante. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Fue un placer estar aquí. Y pues un abrazote hasta allá en Concepción, Chile, y muchas gracias por acompañarnos a pesar de la diferencia de horarios. Muchísimas gracias. Y solamente me resta despedirme de cada uno de ustedes que nos están viendo, que nos acompañan desde nuestra ciudad, nuestro estado Oaxaca, pero también los que nos acompañan fuera del estado, de otras ciudades, y gracias por los que nos ven en otros países y en especial en este momento a Chile, Concepción, Chile. Un abrazo para todos, que pasen una excelente noche. Y si te quedaste con ganas de saber del temperamento, busca aquí en nuestra página de Facebook el 9 de marzo, donde hablamos precisamente del temperamento. Vas a conocer de qué se trata y cuáles son. Entonces, no te quedes con duda, enriquece tu conocimiento, conoce más y con esto vas a poder ayudar mejor a los niños, mejor a las niñas y sobre todo vas a poderlos comprender y proteger. Nuevamente, Arely, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos tenerte en otro programa compartiendo nuevamente tus conocimientos con nuestra audiencia. Gracias de verdad. Ha sido un placer para nosotros que nos acompañes. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, pues me despido de ustedes esperándolos que nos acompañen el próximo martes con este nuevo tema de inteligencias múltiples. Buenas noches, muchas bendiciones para todos y que pasen una excelente noche.